I have this feeling, man, because you know there's a handful of people actually run everything. That's true. It's provable. It's not a fuck. I'm not a conspiracy nut. It's provable. Handful, very small elite run and own these corporations, which include the mainstream media. I have this feeling who's ever elected president, like Clinton was, no matter what your promises you promise on the campaign trail, blah, 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 when you win, you go into this smoky room with the 12 industrialist, capitalist scumfucks who got you in there, and you're in this smoky room, and this little film screen comes down, and a big guy in a cigar, roll the film. And it's a shot of a Kennedy assassination from an angle you've never seen before. It looks suspiciously off the grassy knoll. And then the screen goes up and the lights come up and they go to the new president. Any questions? Just what my agenda is. First we bomb Baghdad. You got it. El general Smedley Butler, el marín más condecorado de la primera mitad del siglo XX, expuso bien a quien sirvió durante su carrera militar. I spent most of my time being a high-class muscle man for big business, for Wall Street, and for the bankers. In short, I was a racketeer, a gangster for capitalism. Like all the members of the military profession, I never had a thought of my own until I left the service. I helped make Mexico, especially Tampico, safe for American oil interests in 1914. I helped make Haiti and Cuba a decent place for the National City Bank boys to collect revenues in. I helped in the raping of half a dozen Central American republics for the benefits of Wall Street. The record of racketeering is long. I helped purify Nicaragua for the International Banking House of Brown Brothers in 1909 to 1912. I brought light to the Dominican Republic for American sugar earnest in 1916. In China, I helped to see to it that Standard Oil went its way unmolested. Looking back on it, I feel I could have given Al Capone a few hints. Best he could do is operate his racket in 3 districts. I operated on 3 continents. Había iniciado su carrera militar mintiendo sobre su edad para poder participar en la guerra entre Estados Unidos y España por el incidente del USS Maine, una explosión accidental a la cual los Estados Unidos atribuyó la responsabilidad a España. Pero tras dejar la vida militar, se dedicó a hablar contra la guerra. Escribió el libro What is a Racket, en el cual analiza los márgenes de beneficios que obtienen las empresas en tiempo de guerra y quién paga el precio. Visitó también a los soldados que se manifestaron para poder cobrar los bonos de Estado que les eran debidos por su participación en la Primera Guerra Mundial. I know who's made this country worth living in. It's just you fellas. Look, makes me so damn mad a whole lot of people speak of you as tramps. By God, they didn't speak of you as tramps in 1917 and 18. No. Take it from me. This is the greatest demonstration of Americanism we've ever had. Esto sucedió el día anterior a que el general MacArthur utilizase sus tanques para dispersar a los manifestantes. En su última aportación, este antiguo gángster del capitalismo informó al Congreso sobre el intento de un golpe de Estado para derribar al presidente Roosevelt. I appeared before the Congressional Committee, the highest representation of the American people, under subpoena to tell what I knew of activities, which I believe might lead to an attempt to set up a fascist dictatorship. The upshot of the whole thing was that I was supposed to lead an organization of 500,000 men, which would be able to take over the functions of government. Murió antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, donde empresas como IBM colaboraron con la máquina de exterminio nazi. En el caso de IBM, esta empresa asistió a su subsidiaria alemana en la elaboración de los cartones con códigos para clasificar a los judíos, lo cual ayudó al funcionamiento de los trenes y los campos de concentración. Otros empresarios como Ford ya habían publicado una serie de artículos antisemitas en los años 20, y el propio Ford era muy apreciado por Hitler, el cual lo consideraba una referencia. Ford también se benefició de su alianza con A.J. Farben durante la guerra, la empresa química que produjo el infame gas Zyklon B, el cual fue utilizado en los campos de concentración para el exterminio judío.
General Motors, a través de su subsidiaria alemana Opel, continuó construyendo coches para la máquina nazi. Una gran cantidad de empresas estadounidenses continuaron colaborando con los nazis hasta el 41. Empresas como Ford, General Motors, Standard Oil, General Electric, DuPont, United Fruit siempre se han beneficiado de los diversos escenarios de guerra, y la Segunda Guerra Mundial no iba a ser una excepción. Muchas de las empresas alemanas que se beneficiaron de la alianza nazi tenían sus intereses financieros protegidos en el exterior gracias al Brown Brothers Harriman Group, a través de un holding, el Banking Corporation, y en una cuenta controlada por Prescott Bush, padre de los dos futuros presidentes, George W. Bush y Walter Bush. La mayor parte de las empresas recuperaron sus propiedades después de la guerra, e incluso algunas, como General Motors, consiguieron indemnizaciones por los bombardeos de los aliados. Al final de la Segunda Guerra Mundial, tras la derrota de Alemania y la rendición incondicional de Japón después del lanzamiento de Little Boy y The Fat Man sobre Hiroshima y Nagasaki, los Estados Unidos, tras no haber sufrido la destrucción de las dos guerras mundiales, se consolidan como la potencia hegemónica del mundo. En 1947, el presidente Truman firma el National Security Act of 47, con el cual se reestructura el ejército y los servicios de inteligencia. El Ministry of War recibe ahora el nombre de Defense Department. Y lo más importante, el antiguo Servicio de Operaciones Especiales, la OSS, desaparece y en su lugar se funda la CIA. A pesar de ser creada como una agencia de inteligencia, en realidad fue autorizada desde el primer momento para realizar covert operations, es decir, operaciones encubiertas de tal manera que nunca podrían ser relacionadas con el gobierno de los Estados Unidos. A pesar de que el conocimiento común nos suele indicar que en Estados Unidos existe la desclasificación de documentos y de operaciones, esto es así para todas las agencias federales, con la excepción de la CIA. Esto es su mayor privilegio operacional y la razón por la cual operaciones como la muerte de Bin Laden o los bombardeos de drones en Afganistán y Pakistán son dirigidos por la CIA, porque no pueden ser investigadas. Pero su gran objetivo cuando fue creada era el de poder contener la expansión comunista. Sin embargo, la Guerra Fría que los Estados Unidos lideraron no fue una guerra contra el nuevo colonialismo o el nuevo imperialismo, sino que fue una guerra contra la gente. La CIA sirve los intereses de los Estados Unidos y estos son los intereses privados. Hay muchas maneras de empezar una guerra. Barack Obama, por dar un ejemplo de un presidente, empieza su día con las informaciones que le da el Departamento de Inteligencia, a través del PDB, el President Daily Briefing. Si estas informaciones son falsas, el presidente tiene dos opciones: hacer caso de lo que le indican los servicios de inteligencia o no hacer caso al entender que la información es mala o que lo están manipulando. Eisenhower es uno de esos presidentes que aparentan haber sido manipulados por los servicios de inteligencia y por su administración. En su discurso de despedida, tras 8 años de presidencia, Eisenhower alertó a la nación sobre el peligro del poder que tenían dentro del gobierno los intereses privados, lo que él definió como el Military Industrial Complex. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. Eisenhower sabía de lo que hablaba. Había sido uno de los líderes responsables de la elaboración de los planes para derrotar a Japón y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Mantuvo una estrecha relación con el ejército ruso en el esfuerzo de guerra y se había opuesto al uso de la bomba atómica para derrotar a Japón. A todos efectos, era un héroe, y cuando al principio de los años 50 se planteó ser presidente, no tenía partido político. Al final, se decantó por el Partido Republicano. En sus primeros 6 meses de presidente puso fin a la Guerra de Corea. Ese fue su mayor logro. Desde entonces, su política exterior sería influenciada por los hermanos Dulles.
dos fervientes anticomunistas con orígenes en Wall Street, John Foster Dulles como secretario de Estado y Alan Dulles como director de la CIA. Everywhere I look around the world, the question is, what maybe we're going to lose next, you know, and we seem to be on the defensive and that they're on the offensive. Su primera víctima, a pedido del Reino Unido, fue el recién elegido presidente de Irán en 1951, Mossadegh. No era comunista, pero al inicio de su gobierno intentó nacionalizar la industria del petróleo que llevaba en manos de británicos desde los años 20. La antigua Anglo-Iranian Oil Company, actualmente British Petroleum, la cual sería indemnizada por el valor de sus infraestructuras. La CIA organizó la Operación Ajax con el objetivo de dar un golpe de Estado militar, y en 1953, gracias a las campañas de propaganda y a la organización de protestos contra el gobierno conservador nacionalista de Irán, Mossadegh fue primero rodeado por los manifestantes y luego arrestado por el ejército. Posteriormente fue juzgado y condenado a muerte por el Tribunal Militar del Shah, quien gobernaría bajo la tutela de Estados Unidos hasta 1979, para beneficio de las compañías de petróleo, ahora norteamericanas también. I have here in my hand a list of 205, a list of names who I've made known to the Secretary of State as being members of the Communist Party, who nevertheless are still working and shaping policy in the State Department. Communism in reality is not a political party. It is a way of life, an evil and malignant way of life. It reveals a condition akin to disease that spreads like an epidemic, and like an epidemic, a quarantine is necessary to keep it from infecting this nation. El anticomunismo era bueno para el negocio. En otro ejemplo cómo los intereses privados y los servicios de inteligencia pueden influenciar a un presidente, lo tenemos en la destitución de Jacobo Arbenz, el primer presidente del primer gobierno democrático de Guatemala. United Fruit Company, con sede en Boston, gracias a los gobiernos anteriores corruptos, era propietaria de la mayor parte de las tierras cultivables. John Foster Dulles había sido uno de los dirigentes de la United Fruit Company. Arbenz intentó llevar adelante una reforma agraria para nacionalizar estas tierras, las cuales en su mayor parte no estaban trabajadas, y poder entregarlas a los campesinos, en su mayoría población indígena. Las tierras fueron redistribuidas entre 500.000 familias y sus propietarios, la United Fruit Company en gran parte, serían recompensados con bonos del Estado. U.S. Secretary of State Dulles takes the rostrum to urge united action by the Americas to outlaw international communist intervention in the Western Hemisphere. This conference was shocked by the dastardly attack on members of the United States Congress by those who professed to be patriots. They may not themselves have been communists, but they had been subjected to the inflammatory influence of communism, which avowedly uses extreme nationalism as one of its tools. Arbenz no era un comunista, pero la CIA y el Departamento de Estado, liderados por los hermanos Dulles, actuaron con campañas de propaganda acusando de comunista al gobierno de Arbenz. La CIA puso en marcha la operación PV Success y dio su apoyo logístico a los disidentes del coronel Castillo, una marioneta de Washington, el cual inició un golpe de Estado que finalizó con la dimisión y el exilio de Jacobo Arbenz. What we wanted to do was have a terror campaign to terrify Arbenz particularly, and terrify his troops. The information available to the United States thus far strongly suggests that the situation does not involve aggression, but is a revolt of Guatemalans against Guatemala. Stay out of this hemisphere, and don't try to start your plans and your conspiracies over here. Arbenz, tras hacer frente a los ataques de mercenarios enviados desde Honduras, dimite y es condenado a una vida en el exilio. The events of recent months and days add a new and glorious chapter to the already great tradition of the American state. En el lugar de Arbenz fue ocupada una junta militar que representó el inicio a 40 años de sucesivas dictaduras y de continua guerra civil, con el resultado de 200.000 víctimas mortales, lo cual ha sido considerado como un genocidio sobre la población maya. Es cierto que Eisenhower era anticomunista y que la doctrina de Eisenhower implicaba actuar allá donde el comunismo internacional surgiese.
Aunque no desplegó tropas en Indochina a petición de Francia, sí les cedió bombarderos para sus campañas en el norte de Vietnam, y finalmente envió 900 consejeros militares en apoyo al régimen represivo de Dien en Vietnam del Sur. Tampoco rompió con la tradición política que los Estados Unidos habían seguido desde el final de la Segunda Guerra Mundial de apoyar a cualquier régimen que prohibiese el comunismo. Tras sus 8 años de gobierno, los Estados Unidos pasaron de tener 1000 bombas nucleares a 23.000, y el gasto militar en defensa fue aumentado hasta representar el 15% del presupuesto del Estado. A pesar de todo esto, parece ser que al final de su presidencia, al abandonar la estructura militar y política, Eisenhower, como Smedley Butler, se dio cuenta de a quién sirvió. The right to speak freely and the right to write. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. Added to this, 3.5 million men and women are directly engaged in the defense establishment. We annually spend on military security alone more than the net income of all United States corporations. Now, this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. En aquellos años 50 que representaron el inicio del macarcismo internacional, un joven Ernesto Che Guevara se encontraba en Guatemala y la destitución forzada de Jacobo Arbenz le llevó a conocer a Fidel Castro en México. El general Batista, ante los micrófonos de todas las emisoras del país. Y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Tras la destitución de Bautista en Cuba, la CIA empezó a preparar la ofensiva para derribar a Fidel, aún durante la administración de Eisenhower. This is Cuba, where communism has established its first bridgehead in the Western Hemisphere. It provides communism with a convenient arsenal of planes, tanks, and modern weapons, just 90 miles from American shores. Con Kennedy recién elegido, una vez más la operación fue organizada por la CIA y por Alan Dulles, incluyendo a Howard Hunt, el cual ya había participado en la destitución de Jacobo Arbenz y cuya implicación en operaciones de la CIA se vería prolongada durante 4 administraciones. Exiliados cubanos fueron entrenados durante un año por la CIA en Estados Unidos, Panamá, Guatemala y Nicaragua. Early in 1960, I was approached by 2 CIA men who told me about the plan that eventually became the Bay of Pigs. It wasn't called that then, but it was eventually became that. And they needed a base to train Cuban exiles. So we arranged to fly to Panama, and we opened up Fort Gulick, a base that had been closed. It was a very fine facility, just exactly what they wanted. And the training began at Fort Gulick, and we had to provide them with housing, with doctors, and everything else it took to train the Cuban exiles. Then we built an air base at Retalileo in Guatemala, and another one in Puerto Cabezas in Nicaragua, a big base near Lake Pontchartrain near New Orleans, and of course the biggest CIA station in the world in the Miami area, all the time enlisting Cubans. Con un nuevo presidente, la operación había sido ideada al final de la administración de Eisenhower, y Kennedy solo pidió que nada pudiese conectar la operación con los Estados Unidos. Para esta operación encubierta, utilizaron un ataque de bandera falsa. 2 días antes del desembarco en Bahía de Cochinos, aviones pintados con los colores de la Fuerza Aérea de Cuba despegaron desde Nicaragua, pilotados por exiliados cubanos entrenados por la CIA, y atacaron las bases aéreas de la isla, simulando una rebelión interna de militares desertores. The United States has committed no aggression against Cuba, and no offensive has been launched from Florida or from any other part of the United States. El objetivo de esta operación, aparte de simular un ataque interno de desertores,
era sobre todo el de poder destruir la capacidad aérea de Cuba antes del inicio del desembarco, pero sus logros fueron exagerados por la inteligencia de la CIA. Cuando 2 días después Kennedy autorizó el inicio del desembarco de los exiliados cubanos, Fidel aún contaba con algunos aviones, y la invasión resultó en un fracaso total. En este momento ya no era posible usar aviones pintados con los colores de la Fuerza Aérea Cubana para apoyar a los exiliados, y Kennedy no autorizó el despliegue de aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La CIA estaba convencida de que el presidente autorizaría ese apoyo aéreo a los exiliados si hiciese falta, pero Kennedy, aunque dio su apoyo a la operación, esta era una operación encubierta, y Kennedy no podía atacar a Cuba con el ejército de los Estados Unidos. Esto fue visto desde la CIA como un golpe decisivo al suceso de la operación. La gente normalmente tiene dificultad en aceptar sus propios fallos. Sin embargo, tras el fracaso de la operación, el presidente se declaró como el único responsable públicamente. Detailed discussions not to conceal responsibility because I'm the responsible officer of the government. Pero furioso con las informaciones de los servicios de inteligencia, se mostró muy escéptico de las opiniones de los generales en cuestiones militares. The first advice I'm going to give my successor is to watch the generals and to avoid feeling that just because they were military men, their opinions on military matters were worth a damn. Su leyenda cuenta que dijo que quería estallar a la CIA en 1000 pedazos y verse libre de ellos. Cuando poco tiempo después destituyó a Alan Dulles como director de la CIA, Kennedy ya se había hecho más enemigos de los que necesitaba. La CIA y el Departamento de Defensa le guardaban rencor por no haber desplegado a la Fuerza Aérea en apoyo de los exiliados cubanos durante la invasión. Cuando un año después aviones de reconocimiento localizaron misiles nucleares soviéticos en la isla, Kennedy hizo caso omiso a las indicaciones del Departamento de Defensa de llevar a cabo una guerra total con Cuba. El Joint Chief of Staff pretendía atacar a Cuba sin aviso, destruir los misiles y realizar una invasión completa de la isla. En ese momento, la opción que tomó fue la del embargo marítimo a Cuba. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, will, if found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. Pero este no era el único embargo al cual la gente asistía. Un año antes, Khrushchev y las naciones del Pacto de Varsovia habían empezado a levantar lo que vendría a ser conocido como el Muro de Berlín. Kennedy, en aquel momento, declaró que un muro es mejor que una guerra. Y sin duda había acertado, sobre todo para aquellos que fallecen en ellas. It's not a very nice solution, but a wall is a hell of a lot better than a war. Sí, el mundo se había convertido en un lugar muy peligroso para la gente que lo habita. Pero estos dos hombres, capaces de hacer frente a sus militares, habían conseguido evitar el Holocausto mundial. Y sin duda, cada uno a su manera, acabó por pagar por ello. We have wholly different views of right and wrong, of what is an internal affair and what is aggression. And above all, we have wholly different concepts of where the world is and where it is going. Now what good would it have done me in the last hour of my life to know that though our great nation and the United States were in complete ruin, the national honor of the Soviet Union was intact? Estos dos hermanos consiguieron que Khrushchev retirase los misiles de la isla. A cambio, Khrushchev logró que los Estados Unidos retirasen los misiles que tenían en Turquía. Y muy importante, los Estados Unidos realizarían una declaración ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarando que no atacarían a Cuba ni intentarían derribar a Fidel. Los
misiles fueron retirados de Cuba el 22 de noviembre de 1962. Y tal vez, por capricho de la historia o como aviso a futuros presidentes, Kennedy sería asesinado el 22 de noviembre de 1963, exactamente un año después de la retirada de los misiles. Es cierto que Kennedy sí incrementó en 16.000 consejeros militares la participación en apoyo del régimen represivo de Dien en Vietnam del Sur. La persecución sobre la población budista condujo el 11 de junio del 63 a la inmolación del monje Quang Duc. El monje adoptó la tradicional posición budista de lotus para la meditación sobre una almohada. Y también durante el mandato de Kennedy se inició el uso de herbicidas y desfoliantes producidos por Monsanto en Vietnam, Laos y partes de Camboya para evitar que los vietnamitas del norte tuviesen comida y vegetación donde esconderse, lo cual provocó hasta la fecha millones de deformaciones genéticas. Y también se dio inicio al desplazamiento forzado de la población antes de la guerra. Pero a pesar de esto, pocos meses antes de su asesinato, había firmado una orden para retirar 1.000 soldados de Vietnam. También elogió con convicción los logros de la Unión Soviética. E inició las conversaciones con las potencias nucleares para reducir las pruebas terrestres. Parecía que al igual que Smedley Butler y Eisenhower antes de él, visualizó un camino hacia el final de las guerras. And if we cannot end now our differences, at least we can help make the world safe for diversity. For in the final analysis, our most basic common link is that we all inhabit this small planet. We all breathe the same air. We all cherish our children's futures. And we are all mortal. You said that if the Nuremberg principles were applied, every post-World War II president would be indictable. It's probably true. What about Kennedy? Kennedy was one of the worst. Kennedy, first of all, invaded South Vietnam. During the Eisenhower administration, they had blocked a political settlement in 1954 and instituted a kind of a Latin American style terror state, which had killed maybe 60 or 70,000 people by the end of the Eisenhower period, and had instigated a response, a reaction. Kennedy recognized that it couldn't be controlled internally, so he simply invaded. In 1962, about a third of the bombing missions that were carried out by the U.S. Air Force in U.S. planes with South Vietnamese insignia, but U.S. pilot. He authorized napalm. He began the use of chemical weapons to destroy food crops. They began programs which drove millions of people into what amounted to concentration camps. Now, that's aggression. In the case of Cuba, it was just a massive campaign of international terrorism, which almost led to the destruction of the world, led to the missile crisis. And we can continue. Again, these are all indictable offenses. En 1960, tras el suceso del golpe militar en Irán para derribar a Mossadegh y de la facilidad con la que se logró la destitución forzada de Arbenz, un año después de la Revolución Cubana, la CIA ideó la Operación 40, con el objetivo de incitar una guerra civil en Cuba. What we want is to work in our rich country.
Eisenhower aprobó la operación y esta fue presidida por Nixon. Las acciones contempladas incluían asesinatos, guerra psicológica, propaganda y sabotaje. Para ejecutar estas operaciones se formó un grupo compuesto de exiliados cubanos y de agentes de la CIA. En esta foto aparecen varios de sus operativos y estas son sus biografías. How did the CIA get to you? Well, I got to them. I look at him and say, Che Guevara, I'd like to talk to you. And he looked at me very arrogantly and said, nobody talks to me, nobody interrogates me. How did the Bolivians prove that Che Guevara had indeed been killed? The commander, he ordered both hands to be cut. Both hands? Both hands. Posteriormente, participó en Vietnam en la Operación Phoenix, creada por la CIA y encargada de identificar y de ejecutar a comunistas antes y durante la guerra. How many roughly would you estimate were eliminated? I believe that the figures, some 28,000 had been captured, some 20,000 had been killed, and some 17,000 had actually rallied by that time. En los años 80, trató con el vicepresidente Bush sobre cómo armar a la contra nicaragüense. En su última aportación como operativo de la CIA, entrenó a la Fuerza Aérea de El Salvador durante los últimos años de la Guerra Civil. He was scared because Khrushchev says, don't do this or we're going to do that. You know, so he didn't do it, and he deserted the Bay of Pigs. I was involved in the Bay of Pigs. A lot of people, friends of mine, that were killed in the Bay of Pigs. And I resent that. Don't play political games with me. I'm a military man. I'm a soldier. I go fight. But damn it, if I risk my ass out there and I'm getting shot at, I don't want some stupid-ass politician to go ahead and make deals behind my back where my people or maybe myself are going to get killed. I don't like that. Castro and his fellow dictators may rule nations. They do not rule people. Disguising from himself the fact that he himself was responsible for the fiasco at the Bay of Pigs. And I'm sure that that's something that haunted him for the rest of his days. Estos dos terroristas, entrenados por la CIA en explosivos, desarrollarían sus acciones durante 4 décadas. Controla directamente la Agencia Central de Inteligencia, que es precisamente la que ha venido organizando los ataques y es la que está dirigiendo directamente las filtraciones de hombres, de saboteadores, de armas, de explosivos. Todo el trabajo que realiza la CIA realiza directamente a través de agentes reclutados por ellos. En 1976, con Bush como director de la CIA, Luis Posada Carriles y Orlando Bosch prepararon el coche bomba que se cobró la vida de Letelier, en Washington en 1976. Letelier había sido ministro con Allende en Chile hasta el 73 y se preparaba para denunciar las operaciones Cóndor que se estaban llevando a cabo en las dictaduras militares en el cono sur de América Latina. En ese mismo año prepararon 2 bombas que explotaron en un avión comercial cubano que hacía la ruta de Barbados a Cuba, cobrándose la vida de los 73 pasajeros. 6 de octubre es destruido en pleno vuelo un avión de Cubana de aviación con 73 personas a bordo. Detrás de estos hechos está la CIA. El reclutamiento de ciudadanos y el empleo del territorio de otros países para realizar actos de esa naturaleza son métodos típicos de la CIA. Se detuvo a los cubanos Orlando Bosch y Luis Posada Carriles como autores intelectuales del atentado. Seguirá la lucha y seguirán los atentados en toda forma y manera a nuestro alcance. Arrestados en Venezuela, la historia de estos 2 terroristas es un reflejo de la hipocresía del gobierno más intervencionista a favor solo de la libertad y contra el terrorismo, aunque hay terroristas a los que jubilan Guantánamo y a otros en Florida. Después de un periplo judicial complejo y de favores, Orlando Bosch fue absuelto y obtuvo la libertad en el 87.
En el 89 reaparece en los Estados Unidos y es arrestado por una causa pendiente tras haberse saltado la libertad condicional por una condena que le habían aplicado en el 68, al haber disparado con un lanzagranadas a una embarcación polaca que desde Florida se dirigía a Cuba. El entonces aún vicepresidente George Bush y futuro presidente, a solicitud de su hijo Jeb Bush, perdonó a Orlando Bosch de todos los cargos que había sobre él, a pesar de las objeciones del Departamento de Justicia e ignorando los pedidos de extradición que había sobre Bosch, e incluso a pesar de que varios documentos desclasificados confirman que desde el año 76 los servicios de inteligencia y el Departamento de Estado sabían que Bosch era un terrorista, que mató a Letelier y que había planeado derribar un avión civil cubano. Cuando Bosch fue detenido en el 89, Jeb Bush era entonces el jefe de campaña de la gobernadora de Florida, Ileana Ross, cubano descendiente, la cual pretendía llegar al Congreso de los Estados Unidos. El lema de su campaña fue Free Orlando Bosch, y esto significaba votos. It is an honor and a thrill that you have come to Miami on behalf of my campaign. I'm extremely grateful for all of your support and encouragement in the past weeks. Bush como presidente perdonó a Orlando Bosch de todos sus cargos. Ileana logró la elección al Congreso de los Estados Unidos. I welcome the opportunity of having anyone assassinate Fidel Castro. Y Jeb Bush sería posteriormente gobernador de Florida, estado en el cual su hermano George, 11 años más tarde, en el año 2000, robaría las elecciones para alcanzar la presidencia de los Estados Unidos. Y por fin, ¡viva Cuba libre! Y esa es nuestra guerra, y tenemos que combatirlo en el avión, en el carro de leche, en la bicicleta, como hemos dicho muchas veces, porque son miles de muertos lo que ellos... Atentado al avión en Barbados. ¿Usted tuvo que ver con eso? ¿Con el avión? No, yo tengo que decirte que no. If anybody harbors a terrorist, they're a terrorist. If they fund a terrorist, they're a terrorist. If they house terrorists, they're terrorists. I mean, I can't make it any more clearly to other nations around the world. La historia de Orlando Bosch, al igual que la de tantos otros terroristas, finaliza en Miami viviendo como un héroe entre la comunidad de exiliados cubanos. La historia de su compañero, Luis Posada Carriles, tiene el mismo final en Miami, aunque distinta trayectoria. Después de su arresto y condena en Venezuela en el 76 por haber sido considerado como uno de los responsables de las bombas que explotaron en el avión civil cubano, en un primer momento se fuga de la cárcel con otro de los responsables del atentado, y se refugian en la Embajada de Chile, ya que tras el asesinato del exministro de Allende, Letelier, consideraban que tendrían asilo en la embajada del país que gobernaba Pinochet, pero la embajada es rodeada por el ejército y regresan a prisión. Vuelve a intentar la fuga, esta vez con explosivos, pero tampoco lo consigue. Sin embargo, en el 85, y con la ayuda del Cuban American National Foundation, un lobby cubano en Florida, y con relaciones fuertes con Reagan y con Bush, logra sobornar a los guardias de nuevo y sale de la cárcel, para reaparecer más tarde en El Salvador junto a Félix Rodríguez, y desde allí, aún al servicio del gobierno de los Estados Unidos, ambos continúan las operaciones para armar a la contra nicaragüense. He is from President Bush, and this time with his brother Jeb, now governor of Florida. And is that another photo of you and President Bush behind Yes. it? We were talking at the time about the Che Guevara story, so I told them, the last moment of Che Guevara, and then everybody that I go to, it's always very interesting knowing the character of Che Guevara, what did he have to say at the last minute, and what was the conversation between the two of us. Una vez en El Salvador, Posada Carriles, tras haberse fugado de la cárcel, reaparece junto a Félix Rodríguez en la operación clandestina para armar a la contra nicaragüense, ideada entre otros por el coronel Oliver North. El Congreso de los Estados Unidos había prohibido a la CIA y al Departamento de Defensa cualquier acción que pudiese llevar al derrocamiento del gobierno sandinista de Nicaragua, los cuales se habían hecho con el poder tras derrocar a la dinastía Somoza que había gobernado durante 43 años. This year, we celebrate the second century of our Constitution. The Sandinistas just signed theirs 2 weeks ago.
and then suspended it. We won't know how my words tonight will be reported there for one simple reason. There is no free press in Nicaragua. Nicaraguan freedom fighters have never asked us to wage their battle. There must be no Soviet beachhead in Central America. Pero a pesar de que el Congreso prohibió la intervención en Nicaragua, durante la administración de Reagan y desde Mena en Arkansas, donde Clinton era el gobernador, los vuelos transportando armas hacia la Contra y el tráfico de cocaína en el viaje de vuelta hacia los Estados Unidos permitieron financiar esta operación para armar a la Contra a espaldas del Congreso. Cuando la operación fue descubierta, reveló una historia de tráfico de armas mucho más compleja, que se desarrolló en 3 continentes. Y el nombre de esta operación sería conocido como el Irán Contra Scam. En el inicio de los años 80 había un nuevo presidente en la Casa Blanca. Los halcones regresarían y tendrían una época de gloria sin escrúpulos con Reagan. El actor, ahora presidente, durante los años 50 había sido un informador del FBI y denunció a colegas de profesión en la industria cinematográfica como simpatizantes de la ideología comunista. Era un hombre del sistema represivo, a favor de los intereses privados, y en aquellos años fue también relaciones públicas para General Electric. Durante su administración, las empresas de armamento continuaron aumentando sus beneficios. Y la desregulación de los mercados traería un coste elevado al final de su presidencia para los contribuyentes. Como vicepresidente, incorporó a George H.W. Bush, el antiguo director de la CIA, y cuya familia no solo procedía de Wall Street, sino que a través de la Union Banking Corporation se había dedicado a liberar los bienes embargados de los colaboradores nazis durante la Segunda Guerra Mundial. I'll never apologize for the United States of America. Ever. I don't care what the facts are. Y a pesar de la guerra a las drogas, say yes to your life. And when it comes to drugs and alcohol, just say no. Una guerra que en ocasiones parecía una campaña de divulgación de drogas. This is crack cocaine, seized a few days ago by drug enforcement agents in a park just across the street from the White House. Gracias a las relaciones con narcotraficantes, las calles se llenarían de droga y las cárceles de población negra con la explosión del crack, una droga cuyas penas de prisión eran muy superiores a las condenas de cocaína. It's a slave state, man. The United States is a slave state. How you think most of us got here, you know? They don't give us no jobs. You know, they send us to jail, put X's on our backs. Every day we do things that we don't want to do, but we have to do it to survive. You know what I mean? It's all set up for destruction, man. You know what I mean? That's it. It's all set up for destruction, man. It's called gentrification. It's what happens when the property value of a certain area is brought down. Huh? You listening? Yeah. They bring the property value down. They can buy the land at a lower price. Then they move all the people out, raise the property value, and sell it at a profit. Ain't nobody from outside bringing down the property value. It's these folk shooting each other and selling that crack rock and shit. Well, how you think the crack rock gets into the country? We don't own any planes. We don't own no ships. We are not the people who are flying and floating that shit in here. I know every time you turn on the TV, that's what you see. Black people selling the rock, pushing the rock, pushing the rock. Yeah, I know. But that wasn't a problem as long as it was here. It wasn't a problem until it was in Iowa and it showed up on Wall Street where there are hardly any black people. Now, if you want to talk about guns, why is it that there's a gun shop on almost every corner in this community? Why? Tell you why. For the same reason that there's a liquor store on almost every corner in the black community. Why? They want us to kill ourselves. You go out to Beverly Hills, you don't see that shit. But they want us to kill ourselves. Yeah, the best way you can destroy a people, you take away their ability to reproduce themselves. Yeah. What am I supposed to do? Fool roll up, try to smoke me? I'm gonna shoot the motherfucker if he don't kill me first. You're doing exactly what they want you to do. You have to think, young brother, about your future. Huh? I don't want to sell drugs, but I'll probably have to. No es que la historia de los Estados Unidos fuese mejor antes de Reagan.
Pero sin duda Reagan llegó como un guerrero de la Guerra Fría, y la historia se encargó de mostrar lo que eso representó. Cuando en 1982, durante la guerra civil en el Líbano, Israel invadió Beirut en respuesta a un ataque de la Organización para la Liberación de Palestina, una fuerza multinacional de paz formada por estadounidenses, franceses e italianos fueron enviados a Beirut para intermediar y escoltar la salida de los miembros de la OLP y del ejército de Siria, que en ese momento se encontraban en el Líbano enfrentados con Israel, e intentar de esta manera garantizar el cese de las hostilidades. Pero en octubre del 83, 2 camiones cargados de TNT explotaron en los 2 edificios donde estaban las tropas estadounidenses y francesas, cobrándose la vida de 241 marines de los Estados Unidos y 58 paracaidistas franceses. We figured it had to have at least 2,000 pounds of TNT. It was observed coming at a high rate of speed from the south of the building, crashed through the gate and through the guard post, and then detonated inside the lobby. There's a crater down there about 30 feet deep and about 40 feet across. Ambos atentados resultaron ser las 2 mayores detonaciones no atómicas de la historia, y la respuesta de Reagan fue contundente. Retiraría las tropas del Líbano y 2 días después del masacre invadió Granada. Granada estaba gobernada por el gobierno de izquierda liderado por Maurice Bishop, cuyo eje central político lo formaba los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres, la lucha contra el racismo y el apartheid. Surgieron instituciones, comités y organizaciones basadas en la fuerte participación ciudadana y centradas en el trabajo, la educación, la salud, la juventud y en todos los aspectos del gobierno, incluidos los presupuestos del Estado. Pero la doctrina de Reagan se centraba en la intervención contra cualquier gobierno de corte nacional, y la propaganda contra el gobierno de Bishop empezó a actuar desde los medios de información estadounidenses. Fue acusado de estar construyendo un nuevo aeropuerto cuya pista de aterrizaje permitiría que aviones soviéticos llegasen a la isla, a pesar de haber sido diseñado por un grupo de Canadá y construido con dinero del Reino Unido, y cuyo destino real era el de poder recibir a los nuevos y modernos aviones que llegarían con turistas. At the southern end of the Caribbean chain, the Cubans, with Soviet financing and backing, are in the process of building an airfield with a 10,000-foot runway. Grenada doesn't even have an air force. Who is it intended for? The Soviet-Cuban militarization of Grenada, in short, can only be seen as power projection into the region. El gobierno de Reagan sabía que Bishop contaba con el apoyo mayoritario de los 90.000 habitantes de la isla, en su gran parte población negra descendiente de esclavos, y Reagan sabía que con Bishop vivo no se podría lograr la invasión. La CIA ya había cometido en el 61 el error de invadir Cuba sin haber logrado asesinar a Fidel antes de la invasión, lo cual permitió al pueblo y al ejército, liderados por la figura de Fidel, contener la invasión. The more than 200 interventions made by the United States, military interventions, since the 1790s, more than 100 of those interventions have been in the Caribbean. Pero en Grenada no cometieron ese error. Días antes de la invasión del ejército de los Estados Unidos, se dio un golpe de Estado ejecutado por miembros del propio partido de Maurice Bishop, el cual fue capturado y ejecutado junto a otros miembros de su partido, a pesar de la fuertísima oposición ciudadana al golpe. En este contexto, Reagan declaró que los estudiantes estadounidenses en la isla se encontraban en peligro, y ahora con Bishop muerto, invadió Grenada. Los miembros golpistas del partido de Bishop serían arrestados durante la invasión, y ahora con sus líderes muertos, sería por fin neutralizado. Grenada, we were told, was a friendly island paradise for tourism.
Well, it wasn't. It was a Soviet-Cuban colony being readied as a major military bastion to export terror and undermine democracy. We got there just in time. La invasión duró apenas un mes y medio, y fuese por el fantasma de Vietnam o por los ataques sufridos en el Líbano, lo cierto es que a pesar de que el ejército invasor estaba formado por poco más de 7.000 soldados, se distribuyeron 250 medallas de honor, lo cual resulta un absurdo y una desproporción dentro de la tradición militar. Esta táctica fundamental de eliminar a los líderes que cuentan con el apoyo de la población antes de realizar una intervención política o militar la encontramos repetida, por ejemplo, décadas más tarde en Afganistán. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, que condujeron a la invasión de Afganistán un mes después con el apoyo mayoritario de la población civil, fueron precedidos el 9 de septiembre por el asesinato del líder de la Alianza del Norte, Massoud. Massoud fue un hombre culto, religioso y de profundas convicciones democráticas. Durante la invasión soviética de Afganistán en la década de los 80, los Estados Unidos apoyaron vía Pakistán a los mujahidines, los guerrilleros afganos, pero Pakistán escogió a las facciones a las que prefirió armar y favorecieron a los extremistas. The arms were not distributed fairly. Despite our military successes, Pakistan only gave us 8 missiles. For 2 years, they cut all aid to my group. The Pakistanis had their own agenda. They gave the lion's share of weapons to the hardliner, Gulbuddin Hekmatyar. A pesar de recibir escasa ayuda de Occidente, las intervenciones militares de los hombres de Massoud resultaron decisivas en la retirada soviética en el 89. Pero al finalizar la guerra, el país acumulaba un tremendo arsenal de origen soviético y estadounidense, y se sucedieron 5 años más de guerra civil, durante la cual Massoud intentó unificar a las diversas etnias del país. Durante un breve periodo de tiempo, fue ministro de Defensa en un gobierno que procuró la coalición nacional, hasta que en el 94, la llegada de los talibanes, en su origen estudiantes religiosos afganos refugiados en Pakistán y apoyados por el gobierno de Pakistán, forzaron a Massoud a retirarse al norte del país, donde formaría la que fue conocida como la Alianza del Norte. This Northern Alliance was supported by our enemies, basically Iran, India, and Russia. Now, what was the choice in Pakistan? The choice was being with supportive of Taliban. Mientras Occidente miró hacia otro lado, Massoud y sus hombres fueron los únicos que hicieron frente a los talibanes, los cuales recibían el apoyo directo de Pakistán. El 30% de la población afgana vivía entonces en la zona controlada por Massoud y sus hombres, y su región acogió a cientos de miles de refugiados afganos víctimas de la autoridad represiva de los talibanes. En el año 2000 firmó la Declaración de los Derechos Esenciales de las Mujeres Afganas, redactado por mujeres. No había que usar el burka por ley, no había matrimonios forzados y se afirmaba el derecho a estudiar, a trabajar y la libertad de movimiento y de expresión. We believe that both men and women are created by the Almighty. Both are human beings. Both have equal rights. Women can pursue an education. Women can pursue a career. And women can play a role in society, just like men. This was our belief, and it continues to be our belief. En abril de 2001, finalmente Massoud fue invitado a hablar en el Parlamento Europeo. Soyez le bienvenu au Parlement européen. او چیزی است که پاکستان خواسته که همایش اعمال خود به او نام توجیه کنه. The support which Taliban are receiving from Pakistan is in all forms. En ese mismo mes, en una rueda de prensa en París, se dirigió al presidente Bush. به یقین که اگر
مداخله پاکستان، عساکر نظامی پاکستان، قوت‌های بیگانه مثل اسامه بن لادن و طلاب پاکستانی نباشه، ضرورت به قوت‌های ما نیست. من یقین دارم که خود ملت افغانستان، مردم خود قندار و قوم خود پشتون کافی است که طالبان را سقوط بده. My message to President Bush is the following. If he isn't interested in peace in Afghanistan, if he doesn't help the Afghan people to arrive at their objective of peace, then the Americans and the rest of the world will have to face the problems. Massoud sería asesinado el 9 de septiembre de 2001, 2 días antes de los ataques en los Estados Unidos. Fue asesinado por 2 tunecinos al servicio de Al-Qaeda con pasaportes belgas falsos, que se hicieron pasar por periodistas, y persuadieron a Massoud a concederles una entrevista, durante la cual detonaron 2 bombas, una en la cámara y otra en un cinturón. Мы с президентом Бушем говорили, и я в разговоре с ним упомянул о том, что на днях был убит лидер Северного альянса в Афганистане Масуд. И я сказал тогда американскому коллеге, знаешь, меня это очень тревожит, такое чувство, что что-то должно произойти. Они явно к чему-то готовятся. Massoud, al igual que Fidel, what happens is that here you in the United States are accustomed to see government coming from our money. No, I came for good relations, for good understanding. Y al igual que Ho Chi Minh en Vietnam, Salvador Allende en Chile, Maurice Bishop en Grenada, y al igual que tantos otros líderes que contaban con el apoyo mayoritario de la población, Massoud nunca quiso la intervención de ejércitos ni de intereses económicos extranjeros. En el Parlamento Europeo tan solo pidió que Pakistán, aliado en los años 80 de Estados Unidos, dejase de armar a los talibanes. Tras más de 20 años de resistencia, primero frente a los soviéticos y después frente a los talibanes, Massoud sería asesinado 2 días antes de los ataques en Estados Unidos. We don't know exactly who is responsible at this point, but I think that thinking of Bin Laden as possibly being involved is also dominant suspicion, although no responsibility has been claimed, will be with the Al-Qaeda network of Osama bin Laden. Probability associated with this attack, which had remarkable coordination and logistical sophistication, would be Osama bin Laden's Al-Qaeda group. The intelligence community is now saying officially that they do believe that these attacks have the signature of the Al-Qaeda organization that is under the control of Osama bin Laden. 90% certain that Osama bin Laden, the Saudi-born terrorist, was responsible for today's attack. When you hear the U.S. officials saying they are already looking in the direction of Osama bin Laden, do you think they're looking in the right place? I think so. Whoever was responsible for this does have ties to Osama bin Laden. The top people at the CIA, and they made it very clear that just about everything points in the direction of Osama bin Laden. That the administration is, quote, confident, based on the early evidence in this investigation, quote, confident that Osama bin Laden is responsible for this attack. 4 different cells responsible for these attacks. All of these groups could have been coordinated by bin Laden. Yes, and we've also identified... Whether we bring our enemies to justice or bring justice to our enemies, justice will be done. Tres semanas después de los ataques, Estados Unidos invadió Afganistán y se aliaron con la Alianza del Norte, descabezada ahora sin Massoud, el cual nunca había sido favorable a la invasión extranjera de Afganistán.
Es cierto que Bin Laden estaba en Afganistán, pero también es cierto que negó ser el responsable del elevado grado de suceso de los ataques. Bin Laden, number one on everybody's most wanted list in the world today, is saying that once again that he did not do it. Don't hold him responsible. He's not guilty. And now he's released a statement. He said, after the recent attacks which the U.S. has witnessed, the U.S. government ventured to point fingers at me, accuse me of involvement. The U.S. government has consistently blamed me for being behind every occasion its enemies attack it. And it goes on. I would like to assure the world that I did not plan the recent attacks, which seems to have been planned by people for personal reasons. Well, Jack, we can all weigh that on the scale of credibility and come to our own conclusion. Es de poca importancia si Bin Laden ha sido el responsable del elevado suceso de los ataques, o si el responsable ha sido la mano negra de los intereses privados a través de los servicios de inteligencia. Lo que sí es importante es que la única respuesta de Occidente fue la de atacar a Afganistán, un país que al inicio de la invasión contaba con 5 millones de refugiados en riesgo de hambre. Ese era el resultado de la injerencia extranjera de soviéticos y estadounidenses en los años 80 y del apoyo de Pakistán a los talibanes en los años 90. Well, I already gave you the answer to what I think we ought to do, but let's go through your questions. First of all, you said I blame America, and that is false. I blame you, and I blame me, and I blame the rest of us who are allowing this to happen right in front of our eyes. That's not blaming America. Secondly, when you say that the United States had nothing, that it's the world economy that had to do with Afghanistan, that's just not true. Afghanistan has always been in a very poor place, and there are many reasons for its current straits, but two primary ones are called Russia and the United States. So let's say there's a killer in a house, and incidentally, nobody knows where he is. First of all, they don't even know that he's the person. Notice they don't have any evidence against him. I mean, there's evidence that his networks are in the background. Yeah, that's almost certainly true, although no evidence is presented. Like I said, it's prima facie plausible. But they don't know that it's him. He may be telling the truth when he says he wasn't involved, and there's some reason to believe it. In fact, a good deal of the foreign press and commentators believe it, because it just doesn't seem credible that he could have carried it out or initiated it. So they don't know that he's the perpetrator, and they don't know where he is. They haven't a clue where he is. So let's pick your house analogy, if you like. You say that there are people there who are going to defend him. Are those the 7 to 8 million Afghans who we're trying to starve to death? Are they defending him? No, they're his victims. They're not defending him. The people we're killing are innocent Afghans, not people who are defending Osama bin Laden. They're the victims of the Taliban. They're the ones we're attacking. What's going on here, when the New York Times tells us that food shipments have been cut back to the point where the number of people now at risk of starvation since September 11th has increased by 50% to 7.5 million. That's another 2.5 million people at risk of starvation since September 11th, as a result, as they point out correctly, of the threat of U.S. bombing and the terror it's caused and so on, and the withdrawal of aid and of international workers. Well, those people are not defending bin Laden. Those are perfectly innocent civilians who have nothing to do with it, except that they're victims of the Taliban, who we, meaning you and I, not some abstract entity, are consciously acting to murder. Okay? If we can't face that, we have no right talking about this problem. We won't kill children, I hope, and mothers, but you know what? Whatever we have to do to eradicate the country or the world of this vermin, I just hope Bush will do whatever is necessary to get rid of them. And I don't know what the root or what the answer is. I've always been a bleeding heart liberal, but right now I certainly feel a lot of anger and
You know, I mean, there's a side of me that wants to see our government just go and whoever's an enemy, just hit him now and ask questions later. God bless America, and we need to strike back, and we will. What's happened is a disgrace. I believe our whole democracy and our whole way of life was attacked yesterday. And this was personal to you, wasn't it? Yes, I take this very personal. Tras la Segunda Guerra Mundial, la población fue inducida en la idea de que la guerra había sido justa. Bastó para ello distribuir las imágenes correctas y olvidar que lo que empezó como una lucha contra los bombardeos fascistas sobre la población civil de Londres y en Pearl Harbor, acabó precisamente con los bombardeos sobre la población civil de Tokio, cuando en la noche del 9 de marzo del 45, 700.000 bombas incendiarias causaron la muerte a 100.000 civiles, seguidos por la destrucción de Hiroshima el 6 de agosto y 2 días después, la destrucción de Nagasaki. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. Pero si en Estados Unidos han decidido olvidar los 2 días de bombardeos aliados sobre Dresden, una ciudad con poco valor militar, y olvidar también que otras 700 ciudades fueron bombardeadas, los alemanes han decidido recordar en sus escuelas el horror creado por los nazis, de manera que no se repita la historia. Sin embargo, en Estados Unidos se ha optado políticamente por no recordar también que el país fue desarrollado por la población esclava, a expensas del genocidio sobre la población india y de la sumisión por la fuerza de México. Y si en Alemania recuerdan a los niños que hubo un tiempo en que los judíos fueron perseguidos y encerrados en los campos de concentración, en Estados Unidos, Al Warren, quien como gobernador de California tras el ataque japonés en Pearl Harbor, había sido el responsable de arrestar a 120.000 estadounidenses de origen japonés en campos de concentración, sería nombrado al finalizar la guerra el máximo responsable de la Corte Suprema de Justicia. Y sería él quien juraría como presidente a Eisenhower, a Kennedy, a Johnson y a Nixon, aparte de ser en el 63 el presidente de la Warren Commission que investigó el asesinato de Kennedy. Cuando fue asesinado en Texas, la población estaba preparada para aceptar sin cuestionar la versión oficial de que Oswald, un marín estadounidense que como sniper nunca había obtenido el grado máximo, había sido capaz de asesinar al presidente desde el edificio en el cual llevaba trabajando un mes. I work in that building. Were you in the building at the time? Naturally, if I work in that building, yes, sir. Back up, man. You are the president. No, they're taking me in because of the fact that I lived in the Soviet Union. Did you shoot the president? Fue acusado de haber disparado a Kennedy con un rifle no automático, realizando 3 disparos en 6 segundos, algo que hasta la fecha no se ha podido recrear. These people have given me a hearing without legal representation or anything. I didn't shoot anybody, no, sir. I'm just a patsy. Y cuando la lucha por los derechos civiles logró acabar con la segregación racial y obtener el derecho al voto para la población negra, sus líderes fueron asesinados, y en el caso de Martin Luther King, en su discurso contra la guerra de Vietnam, dejó la lucha de los derechos civiles a favor de la lucha por los derechos humanos. Sus palabras contra la guerra de Vietnam y las acciones que planeaba resultaron una amenaza directa en las estructuras de poder del complejo militar industrial. Others can do what they want to do. That's their business. Other civil rights leaders, for various reasons, refuse or can't take a stand or have to go along with the administration. That's their business. But I must say tonight. Sus palabras contra la guerra de Vietnam le cerraron las puertas de la Casa Blanca, y tal vez por capricho de la historia, sería asesinado exactamente un año después de pronunciar ese discurso. Tal vez si Spielberg, Ridley Scott y Clint Eastwood, en vez de presentar la guerra como una causa justa y la única solución a un problema, la rechazasen,
tal vez si mostrasen también el falso pretexto presentado a la opinión pública para que apoyasen la invasión de Vietnam, como fue el falso ataque a un navío de guerra estadounidense en el Golfo de Tonkin en el 64. My fellow Americans, as President and Commander-in-Chief, it is my duty to the American people to report that renewed hostile actions against United States ships on the high seas in the Gulf of Tonkin have today required me to order the military forces of the United States to take action in reply. No, it was just confusion. And events afterwards showed that our judgment that we'd been attacked that day was wrong. It didn't happen. Tal vez si en sus filmes mostrasen también quiénes han sido los que se han beneficiado del coste de la guerra. For instance, do you realize we lost over 5,000 helicopters in Vietnam? Over 1/3 of the men who died in Vietnam died in helicopter crashes, helicopter operations, even just in helicopters crashing by themselves. Over 1/3 of the men are attributed to helicopters. That's an expensive business. That war ran to a minimum cost of $220 billion, probably all up $500 billion. People will kill for money like that. They'll kill for contracts within that. Y tal vez en sus filmes, al igual que Kubrick, mostrasen la guerra como lo que es, tal vez entonces la gente no se posicionaría a favor de la guerra, como si esta fuese justa y la única solución a un problema. Tras el asesinato de Kennedy, fue Malcolm X quien mejor definió el contexto de violencia en el cual fue asesinado. Because of some statements I made concerning the President of the United States, which were distorted. They were distorted. And yes. And what did you say, Malcolm? Well, I said the same thing that everybody says, that his assassination was the result of the climate of hate. But only I said the chickens came home to roost, and which means the same thing. Climate of hate means that this is the result of something. And when I said chickens coming home to roost, I said the same thing. But you did not say that you were glad the president was killed. No, that's what the press said. What would I look like saying that I'm glad the president was killed? Sin duda, Kennedy fue víctima del mismo clima de violencia que él contribuyó a crear. Tras el fracaso de la invasión a Cuba, Kennedy decidió tomar el control de las operaciones para derrocar a Fidel. La nueva iniciativa, ideada desde la Casa Blanca, recibió el nombre de Operación Mongoose. Robert Kennedy fue su impulsor y el general Edward Lansley sería puesto al frente de las operaciones. En 1997, una comisión independiente encargada de desclasificar la documentación de la Warren Commission que investigó el asesinato de Kennedy trajo a público las operaciones Northwood. El plan detalla una serie de operaciones encubiertas que servirían de justificación para una intervención militar en Cuba. El plan había sido ideado dentro de la Operación Mongoose y solicitado al Departamento de Defensa. El representante máximo del Joint Chief of Staff, el general Lemaitre, firmó las operaciones, pero Kennedy las rechazó. Entre las operaciones encubiertas ideadas para justificar ante la opinión pública la invasión militar de Cuba, destacan las acciones de terrorismo contra la población civil, entre otros escenarios. Se contempló hundir un barco cerca del puerto de Guantánamo, seguido por la realización de falsos funerales para las supuestas víctimas. Sería posible recrear de nuevo un incidente como el del USS Maine en 1898, el cual tras su explosión cerca de La Habana, sirvió como excusa para iniciar la guerra con España por Cuba y luego por Filipinas. Se podría también explotar un barco dron sin tripulación cerca de La Habana. La lista proporcionada de fallecidos, aunque falsa, al ser publicada en los periódicos causaría un sentimiento de indignación hacia Cuba.
Igualmente sería posible cerca del espacio aéreo cubano simular la destrucción de un avión civil como resultado de un ataque encubierto atribuido a Cuba. La lista prefabricada de víctimas posicionaría a la opinión pública a apoyar la intervención militar en Cuba. Es cierto que Kennedy rechazó estas operaciones, motivado por la llegada de los misiles nucleares soviéticos a Cuba, aunque no renovó en su puesto al general Lemnitzer, que había firmado las operaciones Northwood. Su carrera militar tuvo continuidad como comandante supremo de la OTAN. Tras visitar la tumba de Simón Bolívar, Kennedy pronunció unas palabras del ideario político de América Latina. Unas palabras que serían repetidas 3 décadas después en un contexto muy diferente desde la Sierra Madre de Chiapas por el subcomandante Marcos. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Sin embargo, a pesar del asesinato de Kennedy, el gobierno de los Estados Unidos continuaría apoyando a todas las dictaduras de América Latina y daría formación a más de 60.000 militares de esas dictaduras en la School of America, con dinero público y con la colaboración francesa. Hasta que por primera vez en 500 años, cuando los rostros de los presidentes latinos empezaron a parecerse a los pueblos que los elegían, no solo expulsarían de sus territorios a las bases militares de los Estados Unidos y sus agentes antidroga, sino que también frenarían golpes de Estado. Sin embargo, en Europa, después de que Gorbachev finalizó la Guerra Fría al permitir el inicio de la rescisión del Pacto de Varsovia, tras la disolución de la Unión Soviética, la OTAN continuó su expansión. Y los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos, en su guerra a favor de la democracia y la libertad, encontrarían nuevos enemigos en viejos amigos y seguirían contando entre los aliados del complejo militar industrial no solo a Israel, sino también a Turquía, a Qatar y a Arabia Saudí. Did you ever realize that we live in a world where good men are murdered and mediocre hacks thrive? You ever notice that? John Kennedy murdered, Gandhi murdered, Martin Luther King murdered, Jesus Did you ever notice who it is? Stop to think of who it is we kill. It's always people who've told us to live together in harmony and try to love one another. Jesus, Gandhi, Lincoln, John Kennedy, Bobby Kennedy, Martin Luther King, Medgar Evers, Malcolm X, John Lennon. They all said, try to live together peacefully. Bam! Right in the fucking head. Apparently we're not ready for that. Yeah, that's difficult behavior for us.